Hola, bueno, hoy quiero platicarles de Martín Lutero. ¿Qué diría Martín Lutero de los protestantes del día de hoy? Porque me parece que Martín Lutero es un personaje que está muy mal entendido, tanto por los católicos como por los protestantes. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando se estaba conmemorando el quinto aniversario de la Reforma, bueno, pues en algunas ciudades europeas, había un video promocionando el evento donde se ve una escena de iconoclasia. ¿A qué me refiero? Es una estatua de la Virgen María que se rompe en mil pedazos y dice Reforma. Eh, ¿Realmente Martín Lutero estaría de acuerdo con esa conmemoración? Por supuesto que no, porque Martín Lutero, para los que no lo sepan, veneraba imágenes, veneraba santos y tenía un profundo amor por la Virgen María. ¿Ok? Entonces, es una vez más a lo que voy. Martín Lutero es uno de los personajes peor entendidos de la historia del cristianismo. Y ojo, no lo estoy justificando. No estoy justificando los cismas que provocó, el daño que hizo a la iglesia, porque sin duda que lo hubo, pero también es un personaje que tiene que ser analizado con justicia. Entonces, bueno, pues empecemos con este tema. Empezamos con un poquito de contexto. Martín Lutero nace en el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico es producto de los francos. Los francos es una tribu germánica que está en el norte de Europa y de alguna manera trata de revivir la gloria del imperio romano de Occidente, que ya había caído hace muchos años. Y para este momento del nacimiento de Martín Lutero, el imperio romano de Oriente ya había caído. El imperio, el imperio romano germánico nace con Carlomagno, que digamos es fundador de dos de las grandes naciones de Europa, que son Francia y Alemania. Ok, Francia simplemente quiere decir tierra de los francos, y los francos son una tribu germánica que viene de Franconia, de la región de Franconia. Ok, bueno, pues vamos un poquito más atrás. Entonces, Francia, digamos que es como la fusión de tres culturas que son los celtas o los galos, los francos o los germanos y los latinos o los romanos. ¿Ok? Entonces se ve muy claramente ahí. Es un poquito lo que pasa en nuestras culturas hispanoamericanas, ¿no? Pero bueno, no vemos a nadie en Francia llorando porque Julio César los conquistó y diciéndole a los italianos que les regresen el oro robado. Pero eso es tema de otra conversación. Entonces, al final el que prevalece, el poder político que prevalece ahí es el de los francos. Es el poder que prevalece y se funda el Sacro Imperio Romano Germánico con Carlo Magno o Carlos I. Ok, él sería el Carlos primero de ese imperio. Y al pasar de los años, bueno, eso es tema para otro video, pero eh, la iglesia y el imperio romano germánico tendrán muchas dificultades a lo largo de su coexistir. ¿Ok? Y digamos que en este sentido, por ejemplo, en Oriente, eh, el emperador bizantino era el que tenía el control.
total y absoluto de la Iglesia Ortodoxa. Aquí el emperador de Alemania quiso tener el control sobre la sede de Roma y el papado, pero nunca lo logró. Bien, así va transcurriendo la historia y vemos cómo poco a poco va habiendo una progresión histórica de los pueblos. Como les comento, por un lado, Constantinopla había caído hace apenas algunas décadas cuando nace Martín Lutero. Martín Lutero nace en 1483 en Eisleben, en un pueblito o una ciudad pequeña de Sajonia, en el Sacro Imperio. Eh, el imperio en ese momento, pues estaba bajo el mando, si no me equivoco, pero corríjanme, es de Maximiliano de Habsburgo, que sería el padre de Carlos V. Recordamos que Carlos I fue Carlomagno. Ok, entonces, ¿qué pasa? Estamos ya en este tema. Martín Lutero nace en 1483 en Sajonia y su papá era Hans Luther. Martín Lutero nace el 10 de noviembre y es bautizado al siguiente día, que era la fiesta de San Martín de Tours, este santo de la iglesia primitiva. Entonces sus padres deciden ponerle el nombre en función al santo del día. Así que Martín Lutero toma su nombre por San Martín de Tours. El nombre original del papá era Hans Luther o Juan Luther, con D, se escribe con D, y Martín Lutero lo cambiaría a la manera en que se escribe actualmente, ¿no? Por una TH, Martin Luther, ¿ok? Castellanizado como Lutero. ¿Qué pasa con Lutero? Lutero es un joven que desde muy pequeño demostró una aguda inteligencia y, bueno, tuvo inquietudes espirituales. ¿Qué pasa con Lutero? Pues al tener juventudes espirituales, causa la molestia de su padre Hans. Él no quería que se dedicara a el tema religioso. Él quería que fuera un gran funcionario, un abogado, algo más, pues mundano. Pero Martín tenía esa vocación. En 1501, Martín Lutero tiene 18 años y es un aficionado a la música. Era aficionado a tocar el laúd. Recibe su bachiller y se convierte en teólogo. Y pues bueno, todo pasa de la siguiente manera. Lutero en una ocasión se enfrenta a una fuerte tormenta eléctrica. Ok, la narrativa luterana romantiza mucho el evento, donde dicen que un joven Martín Lutero sobrevive a una terrible tormenta eléctrica y que le ofrece a Santa Ana, la madre de la Virgen María, que si sobrevive a la tormenta eléctrica, él se haría monje. ¿Ok? Entonces, esto pasa, sale con vida, abandona su carrera de derecho y vende todos sus libros y entró en un monasterio, y aquí es muy importante, agustino, ¿ok? Entra en el monasterio agustino de Erfurt el 17 de julio de 1505. Entonces aquí ya vemos las inquietudes que tenía desde muy jovencito Martín Lutero. Ya en la orden de los agustinos,
eh, pues él empieza a rezar, ayunar, peregrinar y confesarse. Él era un adicto a la confesión. Tenía demasiados escrúpulos, era demasiado temeroso y tenía graves problemas de conciencia. Entonces, él se confesaba constantemente, pues tenía mucho miedo de ir al infierno. Lutero tenía mucho miedo de ir al infierno. Ok, lo que más adelante lo llevaría a desarrollar su teología de la sola fide, interpretando a su manera los textos de San Agustín y después los de San Pablo. Pero bueno, eh, durante esta, durante esta época en Erfurt, eh, se hace un prominente teólogo, estudia griego, estudia hebreo y se vuelve un apasionado de las escrituras. Todavía aquí, pues bueno, el maestro espiritual de Martín Lutero es Johann von Staupitz, ¿ok? Que es su superior y era evidente para Staupitz que Lutero necesitaba mayor actividad. Notaba que había algo raro en él, aunque le tenía mucho aprecio, sentía que era demasiado hiperactivo, y era de un carácter iracundo, de demasiados escrúpulos. Era muy inteligente y sus compañeros le apodaban el filósofo. ¿Ok? Y le dice básicamente Johann von Staupitz, ¿sabes qué? Vete a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. Y bueno, Lutero es ordenado en 1507 y en 1508 se va a la Universidad de Wittenberg a estudiar ¿cómo se llama? A enseñar teología. A enseñar teología. Es aquí donde empieza a hacer sus propias reflexiones, sus meditaciones, su estudio de las escrituras. ¿Ok? Y con todo esto, Lutero tiene las influencias de la época, es contemporáneo de grandes como Erasmo de Rotterdam, ¿no? Erasmo de Rotterdam, y se empezó a meter al estudio de la Sagrada Escritura y de la iglesia primitiva. Y en todo este proceso, él se empezó a convencer de diferentes doctrinas. Una que le fascina es la teoría de la gracia, que viene de San Agustín. ¿Ok? San Agustín, pues recordamos que él es Agustín, entonces tiene que tener obviamente influencia de San Agustín. Y vayamos al contexto. San Agustín, ¿a quién tuvo que combatir? Uno de los debates o una de las disputas más fuertes que tuvo San Agustín fue con los pelagianos. ¿Qué era lo que sostenían los pelagianos? Que no existía el pecado original y que la salvación se podía obtener por el mérito únicamente de las obras. Ok, digamos que esta visión de Pelagio, era un monje, si no me equivoco, británico. Esta visión de Pelagio estaba arrastrando a muchos hacia su doctrina. Eh, Ante esto, pues la iglesia de Roma, sí, ya en esa época el árbitro era la iglesia de Roma, pues determinó que no era lo correcto y entonces San Agustín empezó a argumentar en contra de la doctrina de Pelagio y San Agustín nos empieza a hablar de la salvación por fe. Pero
sin desechar las obras, ¿no? Y digamos que toda esta defensa y toda esta doctrina de la gracia agustiniana fascinó a Lutero, que por un lado también le acomodaba en el aspecto de sus escrúpulos. Él tenía mucho miedo, él estaba aterrorizado, él era movido por el miedo. Y entonces él al estudiar la doctrina de Agustín, dice, ok, somos salvos por la sola fe, por la sola fide, ¿ok? Y él agrega la palabra sola fide. ¿Qué pasa? Pues al estar con la sola fide, ya no son necesarias las obras y entonces es una manera de mitigar su miedo, porque él siente que sus méritos no son suficientes. Tan es así que en un momento dado, ya cuando él está completamente separado de la iglesia, él va a decir que la epístola de Santiago, que está en la Biblia, en el canon de la Biblia, él va a decir que es una epístola de paja. ¿Por qué? Porque tira al suelo toda su doctrina de la sola fide. ¿Ok? Y entonces él decide interpretar a Agustín de manera exagerada, que a su vez Agustín había hecho énfasis en la gracia porque precisamente estaba combatiendo a Pelagio. Entonces fue como una especie de teléfono descompuesto. Eh, Agustín interpreta a San Pablo. A ver, San Pablo nos habla de la fe, de la justificación por la fe. Agustín la interpreta para combatir a Pelagio y Lutero le echa de su propia cosecha. Y todavía un poquito más allá, Calvino llegaría a ser la cumbre de toda esta, de esta distorsión que se hace a la doctrina de la gracia. ¿Ok? Pero bueno, aquí el mismo San Pablo y toda la escritura nos hacen ver que están en un error. Fue la exageración de la exageración de la exageración. Bueno, me acabo de ir un poquito por el derrotero de la sola fide, pero sigamos con Lutero. La gota que derrama el vaso, supuestamente para Lutero también, es la controversia de las indulgencias, ¿no? Sí, ciertamente hay abuso en el tema de las indulgencias por parte de los dominicos, ¿no? En este caso, pues en Alemania tenían mucho éxito, sobre todo en la región de Sajonia, y el mismo Lutero empieza a predicar en contra de las indulgencias. Eh, y en este caso, Lutero logra hacer que en la región de Sajonia bajen la venta de indulgencias y él, que es lo que hace, pues bueno, él además de ser profesor en la universidad, tenía la función de ser predicador y confesor en la iglesia de Santa María de la ciudad de Wittenberg. Y otra cosa, Lutero, por ejemplo, era lo que decíamos hace rato, Lutero sería, ¿cómo vería Lutero a los protestantes que lo toman hoy como bandera? Pues no era para nada amable, incluso con los reformadores de su tiempo, les llegó a proferir terribles insultos, pero eso ya lo veremos un poquito más adelante cuando lleguemos a la controversia de Marburgo. Pero bueno, aquí el punto es, Martín Lutero siempre fue un gran defensor de la confesión auricular. Ok, entonces,
aquí estamos en el tema de la controversia por las indulgencias. Eh, la controversia por las indulgencias que pasa se empieza a combatir por los abusos eclesiásticos, sobre todo por la narrativa luterana nos habla de Johann Tetzel como el gran villano, como el villano favorito de las indulgencias. Y es que es una narrativa, o sea, digamos que es un mito fundacional. Es un mito fundacional este de la Reforma y Lutero es su héroe, que no es ni tan malo como lo quieren pintar muchos católicos, ni tan inmaculado como lo quieren pintar muchos protestantes, ¿no? Entonces aquí vamos a tratar de equilibrarlo. Ok, ¿qué es una indulgencia? Una indulgencia es la remisión parcial o total del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después de que la culpa ha sido eliminada en la absolución. En aquella época, cualquier persona podía obtener indulgencias, ya fuera para sí misma o para parientes muertos que permanecían en el purgatorio, a cambio de una ofrenda, ¿ok? De una limosna. Y el encargado de esto era el dominicano o el dominico Johann Tetzel. ¿Ok? Y aquí, ¿quién era el mero papas fritas? El obispo era Alberto de Maguncia. Entonces, Lutero, inconforme con esto, escribe 95 tesis. Para cualquiera que no conozca las 95 tesis, van a decir, oh, es que las 95 tesis son un grito de rebeldía. No, 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 no. Eh, Incluso Lutero reconoce la autoridad del Papa en las 95 tesis, se refiere a él con suma reverencia, reconoce en él muchos atributos y habla con demasiado respeto del Papa. La ruptura de Lutero con el Papa va a ser gradual, va a ser bastante gradual. ¿Ok? Entonces, también veamos un poquito el contexto. ¿Qué está pasando? En Roma, la antigua Basílica de San Pedro, mandada a construir por Constantino, se está cayendo en pedazos. Y el Papa está buscando fondear la construcción de la basílica y se recurre al recurso de la venta de indulgencias para este fin. ¿Ok? Y entonces, pues así es como estaba ocurriendo todo. Lutero lo que quiere es abrir un debate teológico sobre las indulgencias y escribe sus 95 tesis, reconociendo la autoridad del Papa y criticando las indulgencias tal cual. Aparte que, de acuerdo al entendimiento de Lutero, las indulgencias no tienen ninguna base en, en las escrituras, ¿no? Y bueno, dice la leyenda luterana que Lutero tuvo una epifanía leyendo la carta a los Romanos 1:16 y 17 que le llevaría a hacer la reforma. Y cito, porque no me avergüenzo del mensaje del Evangelio, porque es poder de Dios, para que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en primer lugar y luego a los griegos. Pues este mensaje nos muestra de qué manera Dios nos libra de culpa. Es por fe y solamente por fe. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Sin embargo, pues bueno, eh, la leyenda otra vez, porque, a ver, vamos a entender esto. Lutero es un mito fundacional del protestantismo. ¿Y qué es un mito? Quiero dejar esto claro. Un mito no precisamente son mentiras, ¿ok? Un mito no son mentiras, son
por decirlo así, verdades simbólicas. ¿Ok? Entendamos bien esta parte. Entonces, obviamente dentro de la narrativa luterana, eh, tiene que haber hitos para que no suene tan aburrido. Y se marca como el inicio de la Reforma Protestante el 31 de octubre de 1517. Algunos católicos fanáticos dicen, sí, es el día del Halloween, el día del diablo, donde ahí es la prueba de que Satanás empezó la reforma. A ver, si somos estrictos, todo el tema de que se relaciona el 31 de octubre con Satanás es un desarrollo cultural posterior, porque Halloween quiere decir All Hallows Eve y no tiene nada que ver con la connotación de Halloween que tiene el día de hoy. Entonces, no caigamos tampoco en esos fanatismos, ¿no? De decir de que el diablo fundó el protestantismo el 31 de octubre, porque para el 31 de octubre de 1517 estaba todavía muy lejos de ser fundado el protestantismo. De hecho, fue un desarrollo histórico y doctrinal el protestantismo. No podemos decir que haya sido así. ¡Pum! Que un día Lutero se levantó y dijo, se me antojó fundar el protestantismo. No, fue un desarrollo histórico y cultural. Era algo que se fue pudriendo poco a poco y Lutero fue la gota de toda esta pudrición que derramó el vaso. Lutero hizo mucho daño, sí, pero ya había demasiado acumulado antes. Entonces, bueno, pues dice el relato, quien nos conoce la famosa iconografía protestante, donde vemos a un valiente Martín Lutero clavando las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, ¿no? Pum, y ahí era como un acto de rebeldía, era un acto de maldad. Sin embargo, siendo sinceros en el contexto, lo que en realidad debió haber sido, es que Lutero le envió las 95 tesis al obispo de Maguncia, a Alberto de Maguncia, para que las analizara y se las mandó pues para intentar tener un debate académico dentro, un debate académico y teológico dentro de la universidad. Se la manda a su obispo para tratar de que su análisis llegue un poquito más arriba. Sin embargo, pues bueno, es ampliamente ignorado.